En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos la máquina de pensar a las 19:02. ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que hayan pasado una feliz Navidad y que, bueno, que haya sido todo para bien, no los haya agarrado ni la lluvia, ni la turbonada, en fin, que hayan llegado bien para escuchar la máquina de pensar en Radio Uruguay. Amigos, estamos con Juan Core en controles de emisión. Hemos visto cosas, titulamos esta semana, porque vamos a estar hablando de muchas cosas, de Blade Runner, vamos a estar hablando del horror. Hoy vamos a hablar de Borges, pero también vamos a hablar de los talleres literarios. La idea es, durante esta semana, por lo menos, hablar con dos expertos en talleres literarios. Uno de ellos es Lauro Marauda, que ya le doy la bienvenida. ¿Cómo andas, Lauro? ¿Andas bien? Pero estupendo y muy contento de estar en tu programa, Pablo. La verdad que hacía tiempo que quería intercambiar contigo y los oyentes y sobre este tema en particular. Sí, el tema de talleres literarios. Yo me acuerdo que en su momento viniste hace unos años atrás, estuvimos hablando de talleres literarios, pero es un fenómeno que sigue, que ha seguido, ha sido constante, en expansión y sobre todo en el interior, bueno, aquí en Montevideo también, en todas las formas, porque me parece que se han diversificado y hay ahora como una especie de, no digo competencia, pero de una forma de tratar de hacer en distintos módulos o formas, pero bueno, la idea era conversar un poco con vos sobre que ha sido un atento seguidor del movimiento de los talleres literarios, que a esta altura, bueno, es un fenómeno, ¿no? Sí, indudablemente han crecido los talleres en forma exponencial, de lo que fueron al comienzo, y digo el comienzo por hacer algo un poco arbitrario, ¿no? Esta forma de taller de reunión de 10, 8, 12 personas alrededor de una mesa, leyendo un texto que les atrae, opinando, interpretando, analizando, en muchas oportunidades escribiendo y compartiendo la creación. Bueno, este formato nuevo de taller es relativamente reciente. Esto surgió por necesidad, surgió en la época de la dictadura, con aquellos profesores que fueron destituidos, no podían dar clases en instituciones oficiales, y entonces en su casa comenzaron a reunir alumnos, gente que quería seguir la experiencia literaria con ellos. Estamos hablando de Rosana Mola, de Jorge Arbeleche, de Silvia Lago, de poco después de Zuleika Ibáñez, de Milton Esquinca. Ellos fueron como los iniciadores del formato actual de taller. Pero no solo fue producto de estos profesores y de estos docentes, sino que rápidamente hubo escritores que también convocaron por su escritura. Sí, aparte es una forma, perdón que te interrumpa, pero era una forma para algunos escritores de ganarse el pan también, ¿no? De preparar la olla, ¿no? Claro. En Argentina, nosotros tenemos una corresponsal en Argentina, en Buenos Aires, que hace una columna que se llama Taller Literario. Ella dice que lo que captó, pero también habla de los principios de los 70, es Abelardo Castillo, el primero taller, claro. Un escritor. Y algunos que se resistieron y que no querían saber nada y después los aceptaron a los talleres. Yo de esto tengo muchos ejemplos, pero digo que también después Mario Delgado Aparaín, Carlos Licano, Zuleika Ibáñez, aunque Zuleika es docente, ¿no? Sí, Zuleika era docente. Era docente y poeta. Lebrero también en Colonia, bien Mario pasado, Lebrero, ¿no? Y cantidad de escritores y docentes, ¿no? Pero surgió también con simples amantes de la literatura, que se reunían en su casa también para compartir la experiencia literaria. Hablo de María Gianelli, hablo de María Gravina, de la hija de Alfredo. Sí, María Gravina. Y en la casa de ellos se reunían también, y ahí no estamos hablando ni siquiera de algo regular o algo con algún fin ulterior, era por
porque en el taller hay algo que es importante y es una forma muy amigable. Mantener viva la llama también, ¿no? Rafael Courtoisí, coincidíamos con Rafael en esto, ¿no? Que es una forma esta de pocas personas alrededor de una mesa y interviniendo todos y pudiendo mostrar algo de lo que escriben. Es una forma que la gente misma adoptó. Y esto es muy importante. La propia gente adoptó el taller como el medio de acceso a la literatura más amigable, donde se sienten más en confianza, más próxima, claro, sí. Que no tiene además la cantidad multitudinaria de la enseñanza formal, a veces que son muchos estudiantes, ¿no? No, y aparte es un poco más liberada en cuanto de lo que es la enseñanza formal en liceos de literatura, ¿no? Bueno, es no solo no se sigue un programa, más relajada, es más distendida, no hay un programa fijo, ¿no? Hasta el hecho también de que bueno, no hay una forma de vestirse, ni una uniforme, ni una, ¿no? En el colmo del humor, ¿no? Rubén Dalva, que es el que le dio nombre a mi taller. Sí, ¿no? A tu taller se llama Rubén Dalva, ¿no? Sí. Él cuando a todos les pregunté una vez por qué venían al taller, ¿no? Y uno porque quiero mejorar mi escritura, porque quiero conocer autores. Y Rubén Dalva dice, porque puedo venir en chancleta. Y eso que parece, ¿no? Sí. Una respuesta muy para salir del paso. En realidad tiene su profundidad. Claro. Él no tenía por qué vestirse especialmente para ir al taller. Sí, un poco también la cuestión de la literatura, digamos, descontracturada, más eso, sin tanto formalismo, que a veces parece que en algún momento se tiñó también, ¿no? Bueno, no sé por qué razón la escritura, cosa que no pasa con los pintores, los escritores tienden a cierta rigidez a veces, ¿no? Hay muchas razones para que hayan crecido los talleres y creo que eso es el hecho de poder ingresar al taller cuando se quiere y poder irse del taller cuando se quiere, ¿no? Es enseñanza permanente, pero no hay que ni que seguir un curso donde hay que salvar una materia para seguir o donde hay que de primero se pasa a segundo, sino que es un lugar que tiene mucho de recreo, que tiene mucho de placentero, pero de lo placentero de lo cotidiano, ¿no? Sí, el que cumplió el año pasado, ahora me estaba acordando, 25 años ininterrumpidos, fue Roberto Aprato también, que empezó en el 90. Sí. También me acuerdo que en su momento Elena Corbellini tuvo en el interior. Bueno, obviamente hay dos cosas. Yo la primera vez, creo que de las primeras veces que te conocí, Lauro, vos ya hablabas del movimiento de talleres públicamente y llamabas la atención del interior, ¿no? Porque había habido también aquella, ahora no sé exactamente que cuando lo hubo, que fue el curso que hicieron desde el MEC, ¿no? Sí. Para formación de talleristas. Hubo un curso de formación, sí, en determinado momento. Duró varios años, entre Grisel Milesi, por ejemplo, Fragmentos lo hizo, pero hubo mucha gente. Gerardo Ciancio era docente de ahí. Era el Bocha Benavides, Eber Benítez, era un muy buen plantel docente. Pero esa experiencia duró muy poco, duró un curso nada más. Sí, duró un... salieron egresados que tenía 2 años o 3 años, digamos. Sí, egresados que después reprodujeron la experiencia en sus departamentos, pero fíjate que en la década del 70, cuando surgen, estamos hablando de 8 o 9 talleres en todo el país. En todo el país, 8 o 9. Sí. ¿No? También hay que decir que por la misma época, otro pionero fue Leonardo Garet, en Salto, el taller Horacio Quiroga. Bueno, pero esto que era excepcional, con el tiempo fue creciendo al punto que yo hace unos años hice un relevamiento por Quipus, un relevamiento de talleres, nada más que los que yo podía acceder, los que yo fue un relevamiento muy basado en la gente que yo conocía, en los contactos que yo tenía. Y me dio la friolera hace unos pocos años de 140 talleres. 140, es más, 140 coordinadores distintos. Sí. Grupos de taller debe haber muchos más. Claro, porque un coordinador puede tener 2 talleres. Exactamente. Y aproximadamente había 80 en Montevideo en aquel momento y 60 en el interior, ¿no? Sí, seguramente ahora hay más, incluso. Seguramente hay más. No creo que haya menos, digamos, ¿no? No, hay más seguramente, pero ¿por qué teniendo tal entidad? Porque si multiplicamos 140 talleres, pongamos un solo grupo
por 8 o 10 personas da unos cuantos miles de personas haciendo taller, ¿no? ¿Por qué se expandió tanto este fenómeno y sin embargo se da tan poca cuenta a nivel de la enseñanza, a nivel oficial, ¿no? ¿Por qué se da tan poca cuenta de esto? Es indudable. Es un enigma porque tiene que ver, digo, no sé. Tiene que ver con varias cosas. Con varias cosas. Sí. Ahora, de todas formas, por ejemplo, vos, ahora hablamos de ese enigma que realmente es interesante porque para ponerlo encima de la mesa estaría bueno también hacer un buen relevamiento en cuanto a, pues yo pensé, son 140, si van 10 son 1400, pero si de esos 140 la mitad hacen 2 veces por semana, ya la cifra se te va sumando. Sí, estamos hablando de varios miles de personas que participan en talleres literarios. Ahora, en el caso tuyo, ¿cuándo empezaste vos como con tu taller? Mirá, yo empecé en el 94. En un año hice con Zuleika Ibáñez, coordinamos el mismo taller. Mirá. Y al siguiente ya en forma individual, ¿no? Hace 21 años que hago taller, 21 años, en forma ininterrumpida. Hay otros talleres que... Claro, en general... Que en general dejan algún año de hacer, pero no, lo mío fue en forma ininterrumpida y a veces hasta 3 grupos por semana, 3 grupos. Son muchos talleristas que han pasado y he recogido mucha experiencia y una vez que le tomé el gustito, claro, no lo pude dejar. Claro, no, pero aparte de ver, bueno cuando uno ve también eso de que grandes escritores pasaron por tu taller, ¿no? Digo, ahora por ejemplo Jorge Chaga, estoy pensando, que es un gran narrador, que ganó el Morsoli recientemente y bueno, ha ganado premio nacional de literatura, lo ha ganado. Sí, ¿no? Eso es una fortuna, ¿no? Eso es suerte, digo, no es hay muchos talleres que trabajan muy bien y a veces no dan esas voces, pero sí, en mi taller ha estado Manuel Soriano, que es un escritor que ha ganado premios importantes, argentino, pero que ahora vive hace mucho acá en Uruguay, William Johnston, Eduardo Curvelo, Jorge Chaga, Rubén Dalva, Liliana Irigoyen. Hay muchos talleristas que han pasado, para mi gusto, muy buenos. Fabián Severo también, ¿no? Fabián Severo no, con él dimos clases juntos. Pero no solo mi taller, hay que acordarse que también en el de Delgado Aparaín, Cristina Morán hizo una obra de teatro que fue representada y no lo hubiera hecho si no hubiera ido al taller. Sí, bueno, Mario Delgado Aparaín tiene talleres hasta el día de hoy. Lebrero. El que estuvo Tomás de Matos, también no lo hemos mencionado. Seguro, con Rosario Peirú tuvo y ahora tiene con Carlos María Domínguez. Pero a nivel de dar frutos, ¿no? El taller de Lebrero, de allí surgió Fernanda Trías, surgió Elena Corbellini, Teresa Pupo. Bueno, Elena Corbellini, ella era más bien orientadora junto también, con él, ¿no? Mariana Casares, pero mucha gente, Gabriela Oneto también. Gabriela Oneto. Sin duda, ahora vos tenés las dos vertientes, ¿no? Porque sos escritor, sos profesor de literatura, ¿no? De IPA, digamos, estás vinculado a los talleres desde hace muchísimo tiempo. Entonces podés ver, digamos, este fenómeno de distintas caras, porque tiene, como todo fenómeno, tiene muchas caras, ¿no? Muchas caras. Y por un lado, obvio que tiene actualidad y que es seguido por mucha gente, ¿no? Por miles de personas. Pero por otro lado, lo decíamos fuera de micrófono, es un enigma, y ahora vos lo planteaste, en cuanto a que no siempre se da la misma comunicación con la enseñanza, con los sistemas de enseñanza. Yo siempre digo algo, que Uruguay es un país de cercanías y que sería muy fácil abrir las puertas a que entraran escritores. No digo todos los días, no digo siempre, digo una vez al año en las clases de literatura. Y sin embargo eso no siempre pasa. Sí, la enseñanza formal a veces se resiste un poco a estas innovaciones, pero también de a poco se va abriendo, ¿no? Porque por ejemplo, Fabián Severo, tempranamente en Toledo utilizó la forma de taller. Esto es interesantísimo también lo que te voy a contar. Hizo un libro colectivo de segundo y tercer año de liceo, habiendo ejercido la forma de taller, ¿no? Durante el año. Luego ese libro le fue tan bien que al otro año hicieron con los profesores del liceo, intervenciones de los profesores del liceo, funcionarios, todos formaron parte de ese libro colectivo.
¿no? Y todos habiendo practicado la forma de taller. O sea, que todos intervinieron y produjeron textos para ese libro, ¿no? Ese libro, sí. Hace 10 años que hacen la experiencia. Han llegado al punto que no solo ya los familiares de los liceales, los abuelos, los padres intervienen en el libro, sino que han hecho la experiencia ahora de ese libro colectivo en otros liceos. No solo el de Toledo, también intervienen de Pando, estudiantes de Santa Lucía, de otras ciudades de Canelones. Fabián en su momento fue declarado de interés departamental. Fabián, libro. En su momento también tuvo un programa que no sé, trabajaban ahí en la NEP, no sé si lo seguirá trabajando o no, pero que era tratar de precisamente de llevar a escritores a los liceos, por lo menos a los departamentos donde eran originarios, ¿no? Hubo varios que fueron. Sí, esto ha tenido fluctuaciones también, porque hay momentos de apoyo, de alguna manera, vamos a llamarle institucional, a la literatura, y hay momentos en que cuando hay una crisis económica, se recorta ahí. Vos sabés que también a veces se recorta. Otra cosa que me planteó a mí era que digamos, ahora existe el bachillerato artístico, ¿no? Y que hay mucha resistencia a los profesores de literatura a considerar la literatura como un arte, sino que lo consideran más como una disciplina artística fuera, digamos, del arte, que sería la música, las cuestiones artísticas. Bueno. Y claro, y yo me imagino que si va alguien en régimen de taller, viste que ¿no? Se habla más desde el punto de vista artístico, intuitivo, emocional, no sé qué, y no tanto desde el punto de vista de disciplina literaria, ¿no? Pero yo creo que una cosa no excluye a la otra, ¿no? Exactamente, una cosa no excluye la otra, y además me parece ni son enemigas, ¿no? No tomar a la literatura como un arte me parece una profunda ignorancia. Es como pensar que la arquitectura nada más que poner ladrillo o ¿no? O hacer casas estilo americano útiles, nada más. No, la literatura es un arte pero viste que ellos al plantear la disciplina artística estaban buscando más la parte científica, digamos, del asunto. Esa idea. Lo que pasa es que la escritura tiene muchas facetas también. Se puede escribir para pasar una evaluación, que es lo que mayormente se hace en la enseñanza formal, ¿no? Se escribe en historia, en las otras materias, se escribe algo, pero otra cosa es la escritura creativa, otra cosa es cuando el lenguaje se vuelve sobre sí mismo y se vuelve fundamentalmente expresivo, un medio de expresión de sentimientos, ¿no? Claro. Y aparte, en ese sentido, vos con tu experiencia sabés que no hay un solo camino, hay muchísimos caminos. Y es más, por eso creo que han crecido los talleres también, porque la gente necesita expresarse y la gente necesita ser escuchada. Y vías tradicionales en que la gente era escuchada hoy día no existen, no están muy alejadas, ¿no? Del sentimiento de la gente. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, sociales, digamos, por ejemplo, instancias de sociabilidad, muchos partidos políticos que eran un lugar de expresión de la gente, sindicatos, muchos sindicatos que eran lugares de expresión de la gente, de reunión, y hoy día no convocan, no escuchan, no, simplemente a veces bajan directivas nada más. Bueno, Lauro, vamos a hacer una pausa. Otro que me olvidé que no nos mencionamos fue a Gustavo Smori, que también tiene un taller son muchos no podemos mencionar todos, amigos. Vamos a ser injustos en este programa. Sí, amigos, después de la pausa seguimos conversando con Lauro Marauda en torno a los talleres literarios. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con el escritor, docente, el orientador de talleres, creador también de un taller, después vamos a hablar, que crea orientadores, ¿no? Un taller para orientadores de taller que se llama Quipus. Lauro Marauda, estamos acá, digamos, seguimos conversando, pero bueno. Bueno, lo que estaría bueno, me parece, es dar un panorama de los distintos tipos de talleres que hay, porque cuando se piensa en talleres literarios, muchas veces se concibe solamente el taller dirigido a la escritura, ciertas personas con cierto nivel de instrucción o clase media o que tienen tiempo para hacerlo. En fin, hay toda una serie de preconceptos que en realidad hoy día
han sido barridos por la experiencia, ¿no? Hay talleres para las distintas condiciones humanas, con las distintas condiciones humanas. Hay talleres de discapacitados. En la casa de Gardel, por ejemplo, hubo un taller a cargo de Carmen Galuso. Hay talleres para tercera edad, y Quipus está haciendo una experiencia en los grupos habitacionales del BPS. En todos esos grupos de Montevideo y del interior se están haciendo animaciones y talleres literarios. Hay talleres para gente o con gente en situación de calle. O en asentamientos también. En asentamientos y en el centro urbano. Que Walter Ferreira los dirige, él hace esos talleres, pero también Karen Charlina y otros coordinadores. Y esto es muy interesante porque uno piensa cómo gente que vive en la calle todo el día después va a concurrir a un taller literario y va a hacer literatura, aunque sea en forma precaria. Y sin embargo, lo que me contaba Walter es que sus talleristas iban con más asiduidad, puntualidad y con más interés tal vez que los míos. Los talleristas míos, de repente cae un chubasco o hace un poco de frío, ya me dicen, no voy, Lauro. No. Pero para esa gente, ir al taller literario, la gente que acompaña a Walter, es sentirse parte de algo más grande que ellos mismos, es sentirse ciudadanos, es sentirse parte de la sociedad, es importantísimo a nivel de integración. Sí, yo en su momento aquí, ahora, pero después estoy tratando de hacer memoria y me olvidé, digamos, vino un libro hecho por mujeres en un asentamiento que ahora no me acuerdo, para Barizo Sarabia, y vinieron algunas de ellas, y ellas decían que era, lo que decís vos, era un momento de un paréntesis en su vida. O sea, cuando entraban ahí esas 2 horas, y por eso la defendían, porque ahí no habían hijos, no habían esposos, no había nada. No había problema económico, estaban como en un oasis. En un oasis. También había un taller, barrido otoñal se llamaba, que era de las barrenderas del municipio. Las barrenderas de la intendencia, ¿no? Se reunían en un taller de Robert Rosella, se llama el que lo coordinaba. Y qué cosas interesantes que escribían, porque esa gente vive mucho. Y sí, ¿no? Está claro que para escribir no hay que pasar por Cambridge, ¿no? No. Después hay talleres con ciegos y gente de baja visión. También Silvia Iroldi y Mónica Dendi coordinan un taller con ciegos y gente con baja visión, y taller presencial, no estamos hablando de talleres, talleres por computadora, virtual, no. Hay talleres en distintas condiciones humanas, de las más diversas condiciones humanas, para preescolares, para escolares, para preadolescentes, como les dije, tercera edad. Talleres que se hacen en las cárceles, como el de Andrés Echavarría, ¿no? Pero varios más hay, ¿no? Porque las distintas condiciones, de todos modos, son seres humanos, entonces tienen algo para decir, y nosotros tenemos algo que aprender de ellos. A mí me pasó una experiencia una vez que fui a la cárcel femenina de Canelones, pero fui a una visita, fuimos a hablar de literatura, para mí fue sorprendente la intensidad de la atención con que nos escucharon esas veces, y participaron después, pero con que nos escucharon es sorprendente. Mirá, Pablo, para ellos éramos como 20, ¿no? Mira esto, yo fui también a coordinar un taller en el Centro de Rehabilitación de Soler, en San José. En un grupo eran todos varones, todos jóvenes, y la que coordinaba habitualmente ese taller es una maestra, una egresada de Quipus, que se llama Silvia Carrizo, y ella durante 4 años, semana tras semana, coordinó ese grupo sin que nunca le faltaran el respeto, sin que nunca hubo nada, tomaran de rehén, ni nada. Esa fantasía que uno se hace, ¿no? Que pueden ocurrir. Pero pueden ocurrir. Pero no ocurren porque el ser humano hay una parte buena que si uno le toca y la sabe buscar, a la persona le emerge. Esa es la confianza que tenemos los que hacemos talleres literarios. Esa es la fuerza, ¿no? Del arte, ¿no? De la expresión esa es la fuerza. Mauricio Redolés, el gran poeta chileno, que hacía talleres en las cárceles, él decía, yo hago talleres con los presos para que ellos vean que en la vida puede haber más horizonte que el delito o que la droga.
que puede haber algo más allá del delito o la droga, hay otro mundo posible. Entonces, darle esa posibilidad de otro mundo a muchas personas es hacerlos vivir, es darle un sentido a su vida. ¿Y qué opinás o qué pensás vos de los talleres de lectura? Que aquí no están muy extendidos, pero por ejemplo yo viajé a Chile, en Santiago, sí están extendidos. Sí. Un amigo mío, un conocido, tenía por semana, claro, un taller de lectura, tenía 4 por semana. Tenía 80 personas. Creo que ahora se está intentando, en primaria, creo que Lía Schenk y un grupo de profesionales en primaria están intentando eso. De todos modos, hay desde de a poco un reconocimiento institucional de esto. Ajá. Y en esto voy a ser justo también porque el actual director de Cultura, Sergio Mautone, me encomendó la tarea a mí de hacer un nuevo relevamiento. Mirá qué un bien. Nuevo relevamiento de talleres, sí. Como modo de conocer esta realidad, comenzar a conocerla, hacer un mapeo, un mapa, para saber dónde están, quiénes son los coordinadores, cuántas personas hay en la vuelta, para poder hacer una política con bases sólidas, porque si no se conoce la realidad no se puede cambiar. Sin duda, y hay otra cuestión que son de estos años, que lo comentábamos fuera del micrófono, que es la diversificación temática y de posibilidades que hay, que ahora hay, que afortunadamente, ¿no? Se va cambiando el formato, entonces ya no es el viejo taller al estilo Jorge Arbeleche y Silvia Lago, que es el que prima, digamos, en el que hace Roberto Aparatos, en todo, digamos, que son 9 meses al año, digamos, semanal, 2 horas más o menos, sino que ahora hay por bloques de 4 semanas, por internet, Mónica Marcheschi tiene pues sobre ciencia ficción y fantástico, Gabriela Oneto la hace sobre arquetipos y mitos, o hace uno solo para mujeres y no sé qué. Bueno, Mariana Casares hace uno sobre la comida, por ejemplo. Sí. El de Mariana Casares se llama Sobre Gustos. No hay nada escrito. Y el disparador de ella es justamente la comida. Sí, se hace una cena y después se hace. Y se crea un clima que parte de lo gustativo y de lo olfativo. Lo olfativo y lo gustativo, esos son los disparadores de ese taller. Lo sensorial, es de lo más original. Sí, ¿no? sí, de acuerdo. De lo más original. Hay talleres que han dinamizado ciudades enteras. El taller, antes de que viniera el temporal, el taller de Dolores que dirige Juan Pablo Moresco, es un taller fundamentalmente de jóvenes, no sé ahora en qué situación estará después del tornado, ¿no? Pero era un taller donde los que concurrían eran casi todos jóvenes, hacían letras de canciones para el grupo de rock de la novia de Juan Pablo Moresco, de la esposa. Después hacían un espectáculo en el Centro Cultural de ahí de Dolores, al que concurría toda la población, y ahí hacían lectura de texto, temas de rock and roll con textos de ellos. O sea, que son un dinamizador de la zona, de la ciudad de Dolores. Sí. Eran hasta ahora no sé la realidad, ¿no? Pero hasta que cuando yo le hice el relevamiento era así la realidad. Sí, hay mucho. Yo estoy pensando en Mercedes, está Daniel Quijano, vienen a suplir está carencias increíbles, ¿no? En Artigas no hay librerías. No hay una librería en Artigas. Y ya no van los valijeros tampoco. ¿No? O sea que el que quiere leer un libro tendrá que bajar un ebook o tendrá que por internet. Porque librerías no hay. Y lo que dinamiza la literatura es el taller de Celeste Paiva. Es lo que dinamiza. Y en Rivera hay una sola librería, en un shopping de libros fundamentalmente de autoayuda. ¿No? Y el que dinamiza ahí la literatura es otro egresado, un egresado de Kipu que se llama Rafael Fischer, ¿no? Fischer, lo entrevisté. Y tiene 2 grupos y hace tarea en los barrios. En fin, los talleres no solo se han propagado, sino que han permitido que la gente se acerque a la literatura. Y Kipus, hablame 2 minutos por lo menos de Kipus, ahora cómo está. ¿Cuánto hace que se creó? ¿Quiénes están ahora? Ya vamos por los 11 años. 11 años, sí. Los docentes son Lía Schenk, la psicóloga social, Carmen Galuso, Andrés Caroberta, Silvia Viroga y yo, ¿no? Somos los docentes. Y allí enseñamos todo lo que tiene que ver con los talleres literarios y con la animación a la lectura. Inclusive damos títulos, ¿no? Que fueron
de alguna manera avalados por el Ministerio de ¿Cuántos Educación años y son, Cultura, digamos? ¿no? ¿Cuánto sería un curso? Porque salís como coordinador de taller. Para animadora de la lectura son 2 años. Y el tercer año para coordinador de talleres literarios. No, o sea que ahí sí se sigue un programa, ahí sí se ve no solo se enseña a trabajar en grupo, sino que se enseña literatura, claro. distintos tipos de literatura. Está enfocado a otra cosa, no está solo en régimen de taller. Es un compromiso mayor. Ahí lo que estamos es formando animadores a la lectura y coordinadores. Correcto. Fue declarado de interés ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura y por la Intendencia de Montevideo de interés cultural también. No tiene nada que ver con los cuentacuentos, los narradores orales, ¿no? No. Pregunto. No, esto es una carrera. Esto es sí, algo exigente. es una especie de tecnicatura, digamos. Sí. Y de allí han salido coordinadores y animadores que trabajan en todo el país. Muy bien, Lauro Maraudo. Lauro Marauda. Cuando esté ya a esta altura del año, cuando esté el registro, cuando hagas ese registro, nos gustaría que compartir los resultados. Y bueno, vas a tener otra visión también más terminada, más afiatada de este fenómeno. Así que supongo que el año que viene hablaremos de nuevo. Sí, cuando vos quieras. Inclusive... te pido después 2 minutos para recordarle a la gente cuando empiecen los cursos de equipo. Dale, ya. Ahora. No pudimos hablar mucho de eso. No pudimos hablar. Esto... ¿Arranca en febrero o en marzo? Arranca en marzo. Ya te digo, en el segundo año damos título de técnico en animación y en el tercero de coordinador de talleres. Perfecto. Y la formación grupal, que la hace Lía Schenk, la hace en base a los roles de un animador, de un coordinador. Eso va en el Centro Cultural Bertolt Brecht, ¿no? No, lo hacíamos, ahora lo hacemos en el Espacio Teatro de Franklin Rodríguez. Perfecto. Y es un proceso, va los sábados de mañana, para quienes estén interesados. Son 3 horas, de 9:30 a 12:30, los sábados de mañana. Bueno, en marzo nosotros nos pasá la información y la daremos ahí sobre la fecha para que la gente se pueda apuntar. ¿Tá? Y te agradezco mucho, Pablo, este espacio, porque los talleres son algo que merecen atención de los comunicadores, del Estado, de los privados, y me alegro mucho que tu programa, que es sensible a lo nuevo, también le haya permitido expresarse a los talleres a través de mi persona, un poco perfecto, soberbio. No es soberbio. Pero es un tema, es un tema importante. Es un tema importante y vamos a estar con él. Sí. Y realmente es un placer siempre estar contigo. Gracias, Lauro. Muchas gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, ustedes saben, el año pasado hicimos el encuentro Borges en Fray Ventos, entre otros participó Daniel Balderston, y él me acercó un ejemplar de este libro que llamaba mucho la atención. Está publicado por el Centro Borges de la Universidad de Pittsburgh, tiene la introducción y notas de Daniel Balderston y Sarah Roger, y se llama La Senda, y es una novela que permaneció inédita, que no se sabía que existía, digamos un libro más que una novela, de Jorge Guillermo Borges. Para hablar de este libro está del otro lado de la línea, está Facundo García. Él es periodista de Página 12 y escribió un artículo muy interesante que se llama Un nuevo capítulo para una saga de escritos, de misterios y silencios. Facundo, ¿estás ahí? Aquí estoy desde el otro lado del continente, desde Mendoza, aquí en Argentina, así que les mando un gran abrazo a los hermanos uruguayos. Muchas gracias, bienvenido acá a Montevideo y al Uruguay, a Facundo García. Escribiste este artículo en torno a este hombre que digamos es conocido más que nada por su hijo, ¿no? Jorge Guillermo Borges. ¿Cómo te llegó el libro? A ver, lo que queda claro, creo, después de recorrer un poco el libro e intentar trazar las influencias, es que se empezó a generar como un clima ahí, previo a Borges incluso, donde estaba Macedonio, donde estaban tipos como Palacio, el primer diputado socialista de Latinoamérica, donde estaba Jorge Guillermo Borges, es decir, tanto Buenos Aires como Montevideo eran un caldo de cultivo interesante para ideas nuevas. De hecho, cuando uno recorre La Senda, que es una especie de colección de pensamientos filosóficos, descubre que Jorge Guillermo, o sea, el padre de Borges, era un anarquista, por ejemplo. Tenía ideas anarquistas, muy progre para la época, que yo creo que de haber sido obrero, cosa que le quedaba bastante lejana, pero de haberlo sido,
probablemente habría sido un tipo detenido, encarcelado, porque en varios momentos él dice que vivimos en una sociedad de castas que además están confirmadas por las leyes y que eso no podía seguir así. Digamos, ese tipo de ideas en la Argentina del primer centenario eran, y en las décadas posteriores eran realmente peligrosas. Sí, en el sentido de que podían, sí. O sea, vos sostenías eso y te pegaban palazos en la cabeza, era bastante mecánico. O te mandaban, ¿no? O te hacían otros tratamientos peores, digamos. De hecho, muchos anarquistas huían a Uruguay, donde supuestamente con el vallismo no eran tratados de una manera tan fuerte, digamos, como ocurrió a partir de la década infame, ¿no? Sobre todo en Argentina, del 30. Pero es cierto, digo, Florencio Sánchez también viajó a Buenos Aires y era también el centro de los anarquistas. O sea, estamos hablando de un momento de un caldero de ideas progresistas, como decís vos, y de inmigraciones. Lo raro es que Jorge Guillermo Borges, que era hijo de un militar importante argentino y de una inglesa, Fanny Haslam, sí. De alguna forma es un anarco como británico también, ¿no? Sí, tiene giros de dandy, ¿sí? Era, de algún modo, yo creo que el dandismo, como una especie de ética del ser, como una especie de estetización de la vida personal, también jugaba en él. Entonces se cruza también eso, que estaba de moda y que lo encontrás en tipos como Lucio Mansilla, en la cultura argentina, digamos, que escribía una excursión a los indios ranqueles y se iba con una capa roja ahí a estar con los ranqueles a modo de atildado caballero. Bueno, Jorge Guillermo tiene algo de ese espíritu dandy, ¿sí? De ese espíritu rebelde. Y también yo creo que, y esto lo señala Daniel Balderston, que ha estudiado mucho esta obra, falta, a diferencia de lo que sí hay en Borges, falta humor en Jorge Guillermo. Sí, y a diferencia de Macedonio Fernández, ¿no? Que es humor que puede ser corrosivo, ¿no? Totalmente, eran amigos Jorge Guillermo Borges y Macedonio. Hay una sola línea que le escribe Macedonio, manuscrita en el texto de La Senda, y dice, subraya una frase, que la frase es menos que una frase, dice solamente pudor de optimismo, y Macedonio subraya esas tres palabras y dice, esto vale por todo el libro. No se sabe si es un elogio o una especie de crítica. Sí, dice, había una amistad muy fuerte. Escribió, tiene la fuerza, la frase tiene una fuerza de una idea de Nietzsche, vale por todo el libro, sí. ¿No? Pero vos decís, se apuntó con acidez, no sabemos si lo dijo con ese humor tan extraño que tenía Macedonio, pero sí, es cierto que digamos en su escritura este hombre no hay humor, sí hay una gran elegancia, ¿no? Para escribir y reflexiones y frases que vos lo mencionás también, ¿no? Son como aforismos, digamos, o como si fueran párrafos o parágrafos, y de repente dice, la perfección del perdón es el olvido. Y eso parece muy de Jorge Luis. Tiene un aroma muy borgiano. De Jorge Luis. Fíjate que eso, sí, yo creo que a Borges le gustaba eso. Ahora, tenemos ahí una gran duda que recorre un poco el artículo que escribí yo y que Balderston también me la señalaba, que es por qué, que se sepa, Borges no menciona nunca esta obra. Este libro es un libro que permaneció oculto casi 100 años. ¿Por qué Borges no hablaba de este libro? Sí, en cambio hablaba del Caudillo, que es una novela que escribió su papá, y hablaba, por ejemplo, de las traducciones que hizo el poeta iraní Omar Khayyam, pero nunca mencionó La Senda. Es un misterio, quizá nunca sepamos por qué. Lo cierto es que la obra permaneció oculta. O sea que es muy interesante cómo la obra llega a conservarse, porque a fines de los 60 Donald Yates, que es el primer traductor al inglés de Borges, viaja a Buenos Aires, que entre paréntesis tenemos que decir que el que hace el gancho entre Donald Yates y Borges para armar la traducción fue Rodolfo Walsh, que estaba, no sé si lo tenés a Walsh, pero sí, Rodolfo Walsh, claro, ideológicas. El de Operación Masacre. Operación Masacre. Entonces es realmente una historia rocambolesca que Walsh haya hecho el entre Borges y Donald Yates, porque Walsh estaba, o estaría, digamos, en ese momento en un proceso de radicalización política que lo ponía muy lejano a lo que estaba pensando Borges en ese momento. Entonces, sí, aparte me dijiste, vos hablas del año 68, creo, 60 y por los 60, sí. ¿no? Sí. ¿Sí? Por eso, estamos hablando de épocas de fuerte radicalización en un sector de la intelectualidad argentina y latinoamericana, y Walsh hace el entre Donald Yates y Borges. Ahora, después Yates y Borges se hacen amigos,
y por algún tipo de charla que sale en la intimidad de una conversación así en casa, etcétera, se entera Donald Yates de que Leonor Acevedo, la mamá de Borges, conserva en su mesita de luz o por ahí estos poemas y estos, porque también hay poemas publicados dentro de la Senda, junto con la Senda, estos escritos filosóficos, hay algunos poemas, y se entera de estos escritos. Entonces le pide permiso a Leonor Acevedo, la mamá de Borges, para ir a sacar fotocopias. Saca fotocopias, yo no sé cómo habrá sido el tema del copiado en esa época, pero la cuestión es que este tipo consigue las copias y las guarda. Se las lleva. Donald Yates todavía vive y heroicamente está intentando terminar una biografía de Borges, pero Donald Yates también tiene el mérito de haber conservado la Senda, una fotocopia que a la vez parece una copia de una copia. Bueno, era una cosa súper extraña. Muy borgiana también, ¿no? Según dice, es borgianísimo. Sí, esto parece esas conspiraciones del Plonuk Barburbister. Sí, o ese manuscrito que se lo copió a alguien, lo transcribió, lo encontró en un libro, en fin, todo eso, ¿no? Es increíble, pero además lo loco es que Borges no dice una palabra que se sepa de todo esto. Y la Senda quedó ahí, y la Senda no fue mencionada, pero sin embargo yo estoy convencido de que a Borges, como uno de los lectores más maravillosos que ha dado la humanidad, no se le podía pasar esto de su padre. Yo creo que lo leyó y yo creo que lo quiso proteger en alguna medida porque entendió que algo de este libro no estaba a la altura de lo que el padre había querido hacer. Claro. Eso es lo que yo sospecho. Él hablaba mucho de la novela El caudillo, que la publicó su padre, la pagó y la publicó en Palma de Mallorca, y planteaba la idea de que él iba, ¿no?, de una novela de padre a hijo que se fuera reformulando y corrigiendo con el tiempo. Jugó con esa broma, ¿no? Pero de la Senda nunca dijo nada, y son una serie de reflexiones. Una pregunta, Facundo, ¿y vos te planteaste hablar con Yates o no? Porque digo, debe estar muy viejito ahora, ¿no? Sí, Yates está grande, pero bueno, ha venido a Buenos Aires un par de veces, estaría bien. En este momento, como borgiano, yo no soy un académico, pero soy un fanático de Borges. Claro. En este momento, por ejemplo, estoy en otra aventura que es seguir la traducción al Parsi, o sea, al idioma que se habla en Irán, de las cartas del fervor de Borges. Vos sabés que Borges escribió en su juventud unas cartas donde cuenta cosas de un Borges inesperadísimo, por ejemplo, donde cuenta sus visitas a los burdeles en Cataluña o bueno, en distintas ciudades de España, un Borges que nosotros no sospecharíamos. Esas cartas se han publicado bajo el título Cartas del Fervor, y como te cuento, es un Borges que sigue siendo genial, aún en esa extrema juventud en la que escribía, pero que nos muestra una persona inesperada, con, digamos, dimensiones diferentes, que se metía a los burdeles y dice, gané en el casino y me metí a un burdel y salí a los 3 días. Vos decís, pero este es Borges, no lo puedo creer. Y eso se está traduciendo ahora y ha salido este año como el mejor libro de traducción en Irán, así que ando tras esa pista ahora, hablando con Najmeh Zobeiri, que fue la traductora. Sí. Sorprendente. Bueno, la edición de la Senda también fue, como decís, fue una cuestión de casi de espías o en fin, porque hay una copia del original, se perdió. El original lo tenía la madre o sea, la esposa de Jorge Guillermo Borges, ¿no? La mamá de Jorge Luis Borges, y aparentemente tenía eso y se lo brindó a Yates, y Jorge Luis seguramente lo conocía, pero nunca lo habló, y fue aparentemente perdido el original, capaz que fue destruido, no sabemos. Sí. Pero lo que hay... No sabemos, pero... Me gustaría decir simplemente esto, del anarquismo. Él en un momento plantea a Jorge Guillermo Borges que hay que tratar de no educar ni reprimir a los hijos, dice, porque la mano que corrige es la mano que puede deformar también, ¿no? Entonces lo que hay que tratar es de darle un hábitat, ¿no? Lo más cómodo posible, y después agrega, y mucho cariño. Y querer, dice, sí, exacto, dice, y abrazarlos mucho, quererlos mucho. También te das cuenta que ahí había realmente yo creo que fue muy genuino el amor y la libertad que le dio, una libertad intelectual radical que le dio a Borges, el padre al hijo, ¿sí? Y me parece que eso tuvo sus frutos. Una cosita que tampoco se sabía mucho, pero que circula entre los descendientes de Borges, es que Leonor se sabía estos textos, o algunas partes de estos textos de memoria. Por ejemplo, los poemas. Hay poemas de Jorge Guillermo que Leonor sabía recitar
La mamá de Borges sabía recitar hasta el final de sus días, murió muy viejita, pero eso lo tenía en la memoria. Y como vos decís, el original de La Senda no se sabe qué pasó, no se encuentra, no se sabe dónde está. Hay muchos, como vos decís, hay muchos momentos donde se ve que el papá de Borges ya generaba ese clima en la casa, ¿no? Un clima de libertad radical en lo que es la crianza y la educación de los hijos. También hay cierta misoginia también, ¿por qué lo vamos a negar? Porque a veces habla de la mujer de una forma muy peyorativa. Pero como te digo, también a falta de corrección política, tiene una sensualidad, sí. Y en un momento dice, yo no sé si lo escribiste bueno en tu artículo, a ver, yo estoy entreverando lo que yo leí con lo que escribiste bueno en el artículo, pero del libro, pero en un momento dice que hay que cuidado del escritor de no convertirse en un literato. Porque cuando te convertís en un literato y hablas a la gente, lo que estás diciendo es lo que quiere oír la gente. Y entonces dice, la especie prima sobre el escritor, sobre el individuo, ¿no? Y esa cuestión mediática la podemos ver, ¿no? O sea, se generan discursos que son un reflejo de lo que quiere la gente. Totalmente, pero incluso yo creo que Borges jugó con esa idea, porque Jorge Luis, el hijo, se convirtió en una especie de ícono, en un opinólogo, digamos. Pero en un provocador, pero en un provocador, digamos. Borges continuamente estaba provocando y estaba diciendo lo que no se esperaba, siempre estaba saliendo para el lado que menos se esperaba. De hecho, uno ve a Borges en las entrevistas y parece que él estuviera hablando, o sea, le hacen preguntas y él sigue hablando de lo que él quiere, ¿no? Sigue hablando así, pim, 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 pim. Sí. Y otro detalle creo que había notado muy bien esa advertencia del papá que decía, cuidado con convertirse en escritor y perder a quien sos, en realidad. Creo que él siempre tuvo, el hijo siempre tuvo claro esa dualidad, y de hecho la escribió casi explícitamente cuando hace poemas como hace textos como El Otro, en donde habla de esta dualidad. ¿Quién es Borges? Que habla ante la prensa o el que escribe, ¿sí? Entonces creo que esa dualidad ya está. Por eso es tan interesante La Senda. A mí me interesa mucho entrever, como decís vos, o entreverar, como dicen ustedes los uruguayos, a Borges a través de las líneas del padre, porque yo creo que por momentos se asoma. Sí. Y otro detalle que no menor, y vamos a terminar la charla con esto, pero me parece que lo dijiste acerca de la visión, digamos, esa visión anarco, digamos, de poder ser políticamente incorrecto, de ver más allá de la mirada normal, fue lo que le permitió a ese niño Borges, ¿no? Después poder hacer esa operación que hizo con su literatura, ¿no? Que desafió todo, rompió todos los límites. Y le da, mira, disculpa que te interrumpa, pero es que le da una actualidad a este asunto, porque ¿cómo necesitamos ahora gente que sea capaz de mirar por fuera de las estructuras? Claro. Que tenga esa libertad, digamos, cuando nos convencen todo el tiempo de que la finanza, las pérdidas, las ganancias, bueno, a ver, se podría pensar quizá desde permitirnos pensar cosas nuevas desde otro lugar. Yo creo que una de las cosas que me queda rebotando después de leer las ideas de Jorge Guillermo Borges, el papá de Borges, como venimos charlando, es que la libertad tiene frutos, aunque en ese momento no parezca, aunque Jorge Guillermo, al morir, se haya considerado a sí mismo un fracasado en el terreno literario, la semilla de la libertad de la que él hablaba quedó, y quedó, fíjate cómo, bajo la forma de uno de las mejores plumas que tenemos en la lengua castellana. Sí, y de las mejores mentes, ¿no? De las mentes más en ese sentido de romper límites para pensar y para escribir, ¿no? En ese sentido. Sí, entonces digo, estamos acostumbrados a pensar que la libertad tiene un costo, bueno, pero también tiene frutos la libertad. Claro. Entonces, esa es una de las cosas que quizá podemos conservar de lo que pensaba Jorge Guillermo. Y otra cosa también es que yo creo que él pide disculpas todo el tiempo, Jorge Guillermo, el papá de Borges, pide disculpas por no haber sido lo suficientemente bueno en su arte. Se quedó ciego y yo creo que a partir de eso se desanimó. Pero bueno, muy bien, Facundo García. Tomó la posta. Facundo García, te mando un abrazo desde Montevideo, allá en Mendoza, a los amigos de Mendoza, y decirles que, bueno, en el blog de La Máquina de Pensar, si ustedes van, está linkeada, donde dice La Senda, precisamente está linkeado el artículo, van a poder leer si quieren de Facundo García, en página 12 sobre esta novela. En el blog de La Máquina de Pensar, si ustedes van, está linkeada, donde dice La Senda, precisamente está linkeado el artículo, van a poder leer si quieren de Facundo García, en página 12 sobre esta novela del padre de Jorge Luis Borges, que se llamó Jorge Guillermo Borges, se llama La Senda. Amigos, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, Facundo. Te mando un abrazo grande.
Un besote a la máquina, chau. Amigos, hasta luego, se terminó la máquina de pensar, ahora viene Visión Nocturna, mañana vamos a seguir hablando de, vamos a llamar a Mar del Plata para hablar de con 1 millón de umbrales, con Ricardo Ruiz sobre los filmes de horror y con Amílcar Nochetti sobre los mejores títulos del cine en el 2016. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.